listo. Y entonces continuamos con esta parte. Habíamos hecho lo del salario, recuerden que es con un buscar B. En este caso recuerden que todas las instrucciones están en la parte superior y aquí en los días trabajados pues es una validación de datos. ¿Listo? Vamos a mirar a ver si por aquí tenemos validación de datos. Si la habíamos hecho el día de hoy, sí, mire, ahí está el número entero entre 0 y 30. ¿Listo? Entonces aquí la validación de datos también ya existe. El sueldo, en este caso, voy a colocar aquí la nota, es una operación que aparece también aquí, es una división y una multiplicación al final. Entonces, en esta operación pues no hay mucho más que hacer. Colocar la información que nos está diciendo, el salario dividido en 30 días y una multiplicado por los días trabajados, que es de 4. Bien. Entonces, estas operaciones cuando tengan estas opciones ya pues digitadas o donde nos muestre la fórmula, ahí no hay problema, ahí la pueden colocar como está. ¿Listos? Entonces aquí ya la podemos ocultar. El auxilio de transporte también tiene, en este caso tiene una fórmula, pero es un sí. Entonces está diciendo que sí. Recuerden que eso es un condicional. Si C4, que es el salario, está preguntando que si es menor o igual a un valor. ¿Sí? En este caso ese valor es cierta cantidad de salarios mínimos, ¿sí? Para ese año. Entonces ahí está diciendo que son 1.775, son básicamente 2 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces si ese salario mínimo es menor a 2 salarios mínimos, o el salario es menor a 2 salarios mínimos, entonces aquí lo que está haciendo es cogiendo un valor, que en este caso es 102.854, ¿sí? Lo está dividiendo entre 30 días y lo está multiplicando por D4, que son los días que trabajó. Entonces, en caso de que la persona no cumpla con esos 2 salarios mínimos, pues le están dando un subsidio de transporte, ¿sí? Le están dando un auxilio. En este caso, pues el auxilio es 102.854 al mes. Lo están dividiendo por 30 días, ¿sí? Lo multiplican por D4. D4 pues son los días trabajados. Y en caso de que pues efectivamente supere los 2 salarios mínimos, pues no le dan auxilio de transporte. Entonces, esa es la fórmula que están aplicando acá. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que hay ciertos elementos que tienen pues un valor bastante alto. Por ejemplo, mire estos 3. Y ellos pues no tienen un auxilio de transporte. ¿Sí? Los que tienen un valor pues bastante alto no tienen un auxilio de transporte. Bien, lo de las horas también yo les había comentado pues cómo llenarlas. Recuerden que estos son pues valores pequeños sin pasarse de, por ejemplo, del 10 que está aquí arriba en nocturnas o pasarse de estas horas que están aquí. ¿Listo? Voy a ocultar aquí la nota. Bueno, estas fórmulas también están seleccionadas o están diseñadas ahí. Bueno, ahí sí ya para entender exactamente qué hace la fórmula, pues bueno, sí vemos ahí sumas y multiplicaciones, este tipo de cosas. Pero ahí sí ya nos tocaría pues conocer un poquito más de nómina para pues, saber por qué hacen ese tipo de multiplicaciones, ¿no? O divisiones, o por qué están multiplicando por el 25%. En este caso, pues eso tiene que ver con las horas diurnas, ¿sí? De pronto alguno, pues, si tiene conocimiento de cómo sacan esas fórmulas, pues no hay ningún problema. Pues esto es más de nómina que de otra cosa. Entonces no necesariamente pues tenemos que saber todo. Pero esto se hace bajo una norma, ¿no? Para sacar o para pagar las horas extras, pues hay una norma que nos dice cómo se saca las horas extras. Entonces, nada raro que sea un 25% eh, a, que tenga ahí o tenga que ver con ese 25% que está mencionando. ¿Listo? Entonces, esa fórmula también no hay necesidad de cambiarla, esa la pueden dejar igual a la hora de digitar. ¿Listo? Lo mismo las horas nocturnas, las horas festivas diurnas y las horas festivas nocturnas.
Miren que aquí hay porcentajes diferentes para las horas diurnas, ¿sí? Y hay unas multiplicaciones pues diferentes ahí. 100%, 150 cuando son festivos. Festivos nocturnos es más caro, me imagino yo. Bien. Y el total de las horas pues es la suma de todos estos 4 datos. Vamos a hacerlo aquí un momentico. Coloquemos mostrar ocultar nota. Y pongamos aquí hay dos paréntesis de apertura. C4 dividido 240 más, abrimos aquí, C4 otra vez, dividido 240, cierra un paréntesis, perdón, multiplica por el 25% y después multiplica por G4. ¿Listos? Bueno, entonces esa es la fórmula que aparece ahí, C4 sobre 240 más C4 240, listo. Ahí está la fórmula. Básicamente es colocar esa misma fórmula ahí. Lo mismo va a pasar pues con los demás, ¿listo? Entonces no se les olvide que esta fórmula pues sí la vamos a sacar de ese lado. Para el total en horas, me voy a saltar esas fórmulas un momento. Para el total en horas, simplemente es la suma de los 4 valores que están ahí, que son los valores extra. Entonces, una suma de un rango. Y el rango pues ocupa estas 3 celdas. Esa es la suma del total de horas, ¿listo? Así no tengamos un valor aquí lleno en las horas nocturnas, festivas y festivas nocturnas, igual él tiene que sacar el total de horas extra. Así no haya horas en ningún lado, pues igual tiene que sacar la operación, ¿listo? Entonces esta fórmula pues sí tiene que funcionar obligatoriamente. La siguiente fórmula dice el total de vengado, es una operación también que nos está indicando ahí. Vamos a colocarla aquí, igual E4 más F4 más, esto es el total de horas extra, ¿listo? Entonces ahí está la operación, es E4 y F4, E4 y F4, recuerden que es el sueldo, ¿sí? Y F es el auxilio de transporte. Entonces el sueldo que le tienen que pagar más el auxilio de transporte más las horas extra o el total de las horas extra, pues es el total de vengado. ¿Bien? Entonces ahí es como una sumatoria bastante sencilla. Bien, los descuentos en salud, pues porcentajes, el 4% de P4 y F4, que en este caso es el total de vengado, menos F4 son el auxilio de transporte, ¿no? No le podemos sacar al auxilio de transporte pues los descuentos. El auxilio de transporte sí, digamos que no se toca en este caso. Entonces aquí vamos a colocar esta fórmula. Dice que es igual a P4 menos F4 por el 4%. Es el porcentaje para salud que paga pues el empleado o que se le descuenta, digámoslo así. Aquí vamos a ocultar esta nota. Vamos a colocar la siguiente. Y aquí también pensión pues 4%. Dice P4 menos F4 por el 4%. Y se me olvidó colocar un paréntesis. Listo. Ahí también es un 4%, si ven son los mismos valores, según esta fórmula que aparece acá. El fondo de solidaridad o el fondo que está mostrando aquí de solidaridad de pensiones también dice que es una fórmula, pero en este caso con un sí. ¿Listo? Entonces igual, sí, abre paréntesis, P4, y si P4, que en este caso es la prueba lógica, si P4 es mayor que 3.511.212, entonces cogemos a P4 y lo multiplicamos por el 1%. Bien. Punto y coma, el resto no. Entonces en este caso el Fondo de Solidaridad de Pensiones
está sacándole el 1% a ese valor que es como de 3,5 millones. Deben ser en este caso más o menos unos 4 salarios mínimos, entonces ahí sí pues aplica, ¿sí? Los primeros pues van a aparecer en cero. Hay muy poquitos que están aplicando pues con ese valor tan alto. Miren que aquí hay 3 personas solo que aplican con ese. ¿Listo? Entonces este también ya. Total descuento es una suma de Q4 hasta S4. Entonces colocamos una suma y recuerden que la suma es este rango: salud, pensión y fondo. Entonces eso es lo que le van a restar a la persona. Entonces en este caso esta persona tiene un descuento de 50,000 pesos. ¿Listos? Y el neto a pagar. Entonces el neto a pagar, pues sencillo, coja el total de vengado y quítele los descuentos. ¿Sí? P4 menos T4. Entonces igual a P4 menos T4. ¿Listo? Y ese sería el total a pagar. Bien. Bueno, las fórmulas entonces no se les olvide. Esta formulita que está aquí tiene un contar punto sí. Ese contar punto sí pues también nos lo está diciendo ahí en la nota. También lo podemos agregar. Nos está diciendo entonces que igual contar punto sí. Coja el rango que está en F4, o sea, lo que está arriba, de F4 a F13, todo esto que está aquí hasta F13, ¿no? Y mayor que 0, perdón, mayor que 0. En este caso, entonces, de ese rango solo va a tener en cuenta, ¿sí? O solo va a contar los que en algún momento son mayores que 0. Miren que en este caso el conteo del auxilio de transporte haces un conteo de a quienes no les tiene auxilio de transporte. En este caso pues hay 5 personas que, perdón, mayor que 0 es los que tienen. Entonces sí son los que tienen acá. Mayor que 0, 5 personas que en algún momento tienen auxilio de transporte. ¿Listo? Ese es el contar. Está contando los que sean mayores que 0 para esta fórmula. Esta ya la habíamos visto el día de ayer. Esto es máximo. Yo les decía que pues no hay necesidad de sacarlos todos, pero podría sacar, digamos, algunos valores extendiendo la fórmula. De pronto algunos pues no hay necesidad de sacarlos, por ejemplo estos. ¿Sí? Estos no los necesitamos mucho, este tampoco pues tampoco es muy necesario. ¿Sí? Los podemos estar extendiendo también. Para sacar el mínimo, ¿sí? Cuáles son los valores mínimos y cuál es el promedio. Como les decía, pues bueno, se puede extender la fórmula de esa forma. Bueno, aquí hay un error que no tenemos nada en la parte superior, así que ahí no está saliendo error porque no hay nada. Pero pues no hay necesidad de todos los valores necesariamente. Por ejemplo, yo lo pondría de esta forma. Bien. Entonces ahí ya tendremos una parte ya lista de todas estas instrucciones. Por ejemplo, el cálculo del sueldo, teniendo en cuenta los datos de hojas, valores, auxilio de transporte, las horas, todo esto ya estaría. Bien. Que son las fórmulas que estábamos colocando ahí. Inclusive pues aquí está en la explicación, ¿no? Para que lo tengan presente. Bien. No sé si hay alguien haya tenido algún problema durante la realización de este ejercicio o en la parte que vamos. Las columnas de máximo y mínimo también ya lo hicimos. ¿Ven? Y aquí, aquí sí es un formato condicional. Pero pues ustedes ya conocen el formato condicional. Dice aplique bordes y color de relleno para los datos de la siguiente manera: máximo color verde, mínimo color azul claro, promedio color azul oscuro y color de fuente blanco. Entonces, digamos que no nos está especificando sino las palabras máximo, mínimo y promedio. Bien, entonces usted podría hacer o identificar estos valores como máximo, ¿sí? Hacer la prueba, identificarlos aquí dentro, no hay ningún problema. Si quiere usted identificar el valor máximo aquí adentro, no hay ningún promedio, no hay ningún problema, ¿sí? Si quiere identificar el valor mínimo, aunque lo tiene acá abajo, ¿sí? También lo podría identificar acá sobre los datos, pero pues aquí ya lo tenemos afuera, entonces lo podemos identificar ya de una vez.
Y el promedio, pues este sí no se puede identificar acá porque tocaría sacar el promedio antes. Bueno, aquí ya lo sacamos. ¿Bien? Entonces realmente donde se debería aplicar ese formato o ese máximo y ese promedio o ese formato, pues debería ser aquí en estas líneas. Aquí se podrían aplicar los formatos en estas tres líneas, no hay ningún problema. Pero si da la casualidad que usted lo quiere hacer por acá y lo quiere identificar acá, no hay ningún problema tampoco. La cuestión es que use el formato condicional, que identifique pues con color verde los máximos, con color azul, ¿sí? Y esta parte. Bien. Si no lo hace con formato condicional, aunque aquí no nos está obligando a formato condicional, simplemente es un cambio de colores, pues lo puede hacer también con cambio de colores, no hay ningún problema. De pronto con formato condicional sea un poquito más difícil, pero bueno, no se preocupen que esto es más de aspecto. Este punto 23 es más de aspecto, ¿listo? Entonces es como para que lo tengan en cuenta. Dice, hay una opción 24 que dice, utilice la opción proteger y asigne una contraseña a la hoja nómina 1234. Bien. Este todavía no lo voy a hacer porque pues proteger la hoja y después hacer los gráficos que están abajo, pues no. Primero los gráficos, dice. Elabora un gráfico de columna con los nombres de empleado y sueldo. Aplique formato condicional. Bueno, aquí es un formato condicional diferente. Vamos a hacer el gráfico. Elabora un gráfico de columna con los nombres de empleado y sueldo. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Los nombres del empleado y el sueldo, que es esta columna de acá. ¿Listo? Entonces, seleccionamos los nombres. Puede ser con el título que dice nombres. Y presionamos control y colocamos el sueldo. ¿Bien? Esas dos columnas ya nos permiten generar un gráfico. ¿Bien? Entonces, recuerden que con esas dos columnas, Alt y F1, nos genera un gráfico de columnas. ¿Bien? Entonces, ese gráfico de columnas lo podemos ubicar en un espacio como vacío, por aquí abajito. ¿Listo? Inclusive lo podemos colocar pues mucho más grande, no hay ningún problema. Miren que ahí ya nos está mostrando pues cada una de las personas con el gráfico o el sueldo que ellos tienen. ¿Listo? Entonces ese gráfico pues claro, ustedes también lo pueden manipular, lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Yo aquí simplemente lo estoy generando sin adaptarlo todavía. ¿Listo? Para mirar los otros dos punticos, los tres punticos que están aquí abajo. Dice, aplique formato condicional con color de relleno gris a los trabajadores con el que su sueldo es el mínimo. ¿Listo? Entonces, formato condicional con color de relleno gris. ¿Listo? Solo relleno gris con el sueldo mínimo. Entonces, ¿qué trabajadores tienen un sueldo mínimo? Entonces, en este caso, es de identificación. Si lo quiere hacer con esta columna de salario, no hay ningún problema. Entonces, usted buscaría el valor mínimo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, usted selecciona por acá, va a formato condicional, por ejemplo, resaltar las celdas. ¿Sí? O con valores superiores e inferiores también se puede. Coloca aquí 10 inferiores y al final le dice que solo uno. ¿No? Y le puede decir que coloque gris. ¿Sí? Aquí iría al formato personalizado. Formato personalizado. Y el relleno lo coloca de color gris. ¿Sí? Y aceptar. Entonces mire que aquí los valores con 877.803 como salario, pues los está identificando. Si lo hizo aquí también, no importa, tranquilo. Aquí en sueldo también lo puede hacer. Es la misma forma, si quiere lo puede quitar de salario y lo hace aquí en sueldo, ¿no? Yo voy a modificarlo un momento, vamos a mirar a ver si lo puedo modificar. Voy a ir a administrar la regla. ¿Listo? Y en vez de se aplica a, le voy a colocar este rango de sueldo. ¿Listo? Ahí le estoy cambiando de fila. Y enter. Entonces miren que ahora se está aplicando esa a la fila del lado.
Entonces voy a darle a aceptar y creo que solo me tomó uno. Ah, me tomó el valor más pequeño. Ahí sí no me funciona con el salario mínimo porque este señor solo trabajó 20 días. Entonces tomó el valor más pequeño. Digámosle que este señor trabajó 30. Listo. Entonces ahora sí, miren que está identificando también los salarios mínimos. ¿Listo? Aquí sí pues dependemos de los días trabajados. Pero la identificación del salario pues mínimo en este caso pues ya cambia. ¿Listo? Y lo podemos identificar con gris. Entonces este punto también es de identificación. En este caso, pues todo el punto es más con formato condicional. Bueno, aquí dice guarda el trabajo y envíalo a la plataforma para ser evaluado. Eso ya ustedes lo saben. Y ahora sí, esta parte de proteger. Cuando uno hace un documento de estos, pues la idea es que no lo cambie todo el mundo, ¿sí? Y que el que vaya a hacer cambios, pues tenga la contraseña. Entonces nos vamos sobre nómina, clic derecho. Y aquí dice proteger hoja. ¿Sí? Proteger hoja. Entonces, cuando yo le diga proteger hoja, yo le puedo decir incluso que haya algunas acciones que se puedan permitir a los usuarios. Por ejemplo, lo que permite a un usuario hacer cuando nosotros lo protejamos va a ser seleccionar las celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Eso es lo único que puede hacer una persona. En este caso, seleccionar celdas. No puede hacer absolutamente más. Pero si yo le digo que, por ejemplo, pueda insertar filas, ¿sí? Pues entonces yo ya le estoy dando permiso a todas las personas que inserten filas. ¿Sí? Entonces, eso ya es específico. Yo inclusive se los puedo quitar todos, ¿no? Le puedo decir que no haga absolutamente nada. Si no tiene la contraseña, que no puede hacer nada. Entonces, eso también podría hacerlo. Y para colocarle la contraseña, pues lo colocamos aquí en la parte superior. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4 y aceptar. Nos va a pedir que volvamos a digitar la contraseña. En este caso es 1, 2, 3, 4 y aceptar. ¿Listo? A partir del momento, pues está bloqueada la hoja. ¿Sí? Vamos a intentar, por ejemplo, seleccionar este punto 23. Y aunque estoy presionando el clic por todos lados, estoy presionando clic izquierdo, ahí no me está dejando hacer nada. Mire. Dice, la celda o gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar el cambio, desproteja la hoja. Entonces ahí nos está diciendo que no, todo esto está protegido. Yo no puedo hacer sino mirarlo. No puedo hacer nada más, no puedo seleccionar nada. ¿Listo? Entonces ahí no podría hacer absolutamente nada hasta que vaya a la nómina, dele clic derecho, le diga desproteger hoja, ¿sí? Y coloque 1, 2, 3, 4, que es la contraseña. A partir de este momento, entonces yo ya puedo seleccionar y puedo hacer algo, ¿sí? Ahí ya puedo, por ejemplo, hacer la protección y colocar colores a lo que ya realicé. ¿Listo? Entonces, esta partecita, pues sí es eh, de tener pues un poquito de cuidado en los pasos que uno va haciendo. Pero pues no, si no les funciona, si lo hicieron por acá en salario y si colocaron los colores aquí abajito en máximo de una forma, no se preocupen, tranquilos. La idea es que vayan mirando pues cuáles son las opciones que ustedes podrían escoger para pues hacer las cosas. Aquí sí pues les recomiendo que sí, prueben el formato condicional, ¿sí? O prueben generar el gráfico y ustedes ya saben cómo modificar el gráfico, entonces esto puede ser más bonito, ¿no? Aquí es la generación de gráfico normalito, entonces por supuesto hay muchas más opciones para modificar. ¿Sí? Entonces también hay que probar esas opciones cuando hagan gráficos. Aunque ustedes ya la probaron en los otros tres, eh, pues la pueden probar también en este tipo de gráfico. ¿Listos? Bueno. Y ese pues es el fin de la nómina para que lo tengan presente. Eh, Aquí me faltan unas cositas por llenar, no se preocupen, pero pues eso es porque hicimos el ejercicio acá. Lo ideal entonces es que lo terminen y lo suban los que no lo han subido. Presenten las evaluaciones que hagan falta, traten de hacerlo esta noche lo que haga falta, pues para acumular más puntos, ¿no? Si usted va bien y todo eso, pues y le ha ido bien en todas las evaluaciones, ya debe ir por allá con el 80%, ¿sí? No se preocupe, yo no tiro a rajar, eh,
Solo pues que usted me muestre cosas que no hace, pues es ahí sí la nota pues grave. ¿Listo? Ahorita pues tengo que revisar, ahorita estaba revisando la plataforma, hay personas que el día de hoy me enviaron como 4 trabajos de las sesiones iniciales, entonces me toca devolverme a verificar esa parte. Pero no se preocupen que ya entre esta noche y mañana ya está todo calificado. Igual tengo que esperar a los que suban las actividades pues esta noche para también calificarlos, ¿no? Me toca esperar a que terminen los de esta noche de enviar. Entonces, sí les recomiendo pues que suban y que contesten las evaluaciones, que es lo más importante, eso sí da puntos. Entonces, no dejen abandonado todas esas opciones que se presentan. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta en este último taller, de alguno que ustedes que están realizando ustedes, si tuvieron algún otro problema en alguna otra unidad, si quisieran hacer alguna pregunta. El foro lo he enviado, pero no me aparece calificado. Dixon, vamos a mirar a ver si Dixon por acá, ya miramos si le aparece en la plataforma calificaciones. Bueno, la otra es que no sé cuándo lo envió, pero pues si aparece aquí, eh, el envío ya le muestro cómo aparece. Y les muestro pues cómo se ve una plataforma cuando está en proceso de calificación.